caballeros, a las 9:05 de la mañana, 8:05 en Canarias, tengo el gusto de saludar al presidente del Gobierno de España de anteriores legislaturas, don José Luis Rodríguez Zapatero, que amablemente me atiende, además a través de imagen también. Buenos días, querido presidente, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días. Bueno, le veo a usted muy bien. Es lunes. ¿Cómo ha pasado la pandemia? Pues mire, lo he pasado confinado, preocupado por lo que estaba pasando, preocupado fundamentalmente en el entorno familiar por mi padre, que tiene 93 años, está en una residencia, pero afortunadamente todo ha ido bien y ha tenido una parte de intensidad de vida familiar que hacía mucho tiempo que no lo tenía. Esa ha sido para mí positiva y bueno, pues lógicamente muy impactado y sorprendido por la gravedad de esta crisis. Bueno, ya sabe usted que a mí me acusan de ser el último zapaterista vivo y por lo tanto me va a permitir que hoy en la entrevista haga del el último zapaterista crítico. En eso tengo un gran entrenamiento. O sea que no hay problema. Tengo varias preguntas que hacerle, muy diversas, muy dispersas, y sé que no nos defraudará. ¿Coincide usted con Felipe González cuando dice que el gobierno de Pedro Sánchez parece el camarote de los hermanos Marx? No, para nada. Yo creo que el gobierno ha producido en muy poco tiempo muchísimas decisiones trascendentales, como la crisis del coronavirus, como las leyes que hemos conocido, o proyectos de ley, y que se ha sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobiernos monocolores. O sea que objetivamente la experiencia hasta ahora del gobierno de coalición es una experiencia bastante razonable en el entendimiento entre dos partidos. Recuerdo antes de formarse lo que se vaticinaba que iba a ser, no, para nada. Creo que hasta ahora mi opinión, por lo que he visto y por lo que conozco, es que el entendimiento es bastante razonable. Y le diré más, lo digo sobre todo para desalentar algunas especulaciones. La crisis que ha supuesto, la crisis tan dura del coronavirus, no va a hacer otra cosa que unir al gobierno, porque no hay nada que una más que una situación tan difícil. ¿Hubiera usted aprobado como presidente del gobierno que su vicepresidente organizara caceroladas contra la corona y contra el monarca, jefe de Estado? No sé a qué se refiere. A las caceroladas que alentó el vicepresidente Pablo Iglesias contra la corona y contra Felipe VI. No, contra Felipe VI no creo que fueran, ¿no? Bueno, yo creo que era la más corona, bien la como... corona la lleva Felipe VI ahora mismo. Era más bien como consecuencia de las informaciones sobre el rey emérito. Tengo la impresión. En todo caso, mire, no me gustan las caceroladas, ni en una dirección ni en otra. No me gustan los escraches ni en una dirección ni en otra. Me parece que la democracia tiene los sistemas de expresión, de crítica, lo más amplios posibles para que estemos en el límite de que se respeten a las personas y a las instituciones. No me gustan. Otra cosa es que quien los haga tampoco merecen, por mi parte, una censura, porque estamos afortunadamente en un país con amplia libertad de expresión. ¿Habría usted preferido pactar, en caso de haber obtenido esos resultados, con Ciudadanos cuando pudiera haberlo hecho y haber obtenido 180 diputados, o con Podemos? ¿Qué le gustaba a usted más? A mí me gustaba más Podemos. Por dos razones. Porque nunca me gustó... vamos a ver si ahora se reconvierte el proyecto de Albert Rivera. Es conocido y a las pruebas me remito. Creo que ha sido uno de los peores experimentos de la democracia. Sería muy largo el desarrollarlo. Y dos, porque me parecía muy importante que también un grupo político que venía de posiciones muy antisistema, en fin, recordemos el 15M y sus posteriores días de no nos representan, que vieran y comprobaran por sí mismos que la democracia es verdad, que no era una leyenda, ni un mito, ni un engaño, como pensaban o podían pensar en un momento dado. Y que, afortunadamente, tenemos una democracia que todo el mundo, si tiene los votos, puede estar ahí y puede estar en el gobierno. Me parece que eso es muy positivo para el sistema democrático y para las generaciones. Y por otro lado, usted lo sabe todo el mundo. Yo conocí a Pablo Iglesias y a Íñigo Rejón, una noche larga, de larga conversación, y me parece que, en fin, existe como en tantas cosas, ¿no? Uno en la vida madura deshaciendo prejuicios.
y superando mitos y leyendas. Yo creo que en fin, de las cosas que se dicen a lo que yo he podido comprobar y vivir, pues me parece que hay una diferencia notable. ¿Tiene alguna crítica que hacer de la gestión del gobierno en el COVID-19? Fíjese, cuando yo viví la crisis financiera del 2008, siempre pensé, lo he pensado muchas veces como expresidente, que nunca volvería a vivir una crisis peor. Y, en fin, así es la vida, la contingencia, el azar que cuenta más que la conspiración. Esta crisis es mucho peor que la del 2008. Tiene dos componentes durísimos, que son uno que afecta y ha afectado a la salud y a las vidas de miles de españoles, de compatriotas y de miles de ciudadanos en el mundo, y dos, que provoca una crisis económica inevitable, gravísima, porque hay que cerrar la economía, lo cual es algo realmente inédito. Y, por tanto, he tenido desde el primer momento una posición de solidaridad casi innata, biológica, un imperativo biológico de solidaridad. Más allá de eso, le diré, creo que el Gobierno ha reaccionado con la medida adecuada, que es el estado de alarma, como se ha demostrado, y dando resultados en términos objetivos, comparables, de control de la pandemia, bastante positivos, si vemos lo que está pasando todavía en Gran Bretaña, en Francia, en los países que nos podemos comparar, o en Italia hasta este momento, que en el terreno socioeconómico ha puesto en marcha un plan extraordinariamente poderoso de compromiso social, es verdad que con un apoyo europeo que es muy bueno, y que seguramente pues ahora estamos viendo cómo ese esfuerzo por el diálogo, que en varios momentos de la prórroga del decreto del estado de alarma se ha intensificado, me parece positivo. La prueba de ello es que, curiosamente, frente a lo que ha supuesto gestionar una crisis, el Gobierno va a salir parlamentariamente reforzado y el PP debilitado, porque parece que el Gobierno tiene más capacidad de tener más entendimientos, y el PP se ha quedado solo con Vox en la Cámara. Por tanto, el balance global es un balance, creo que positivo, desde la solidaridad más profunda que puedo hacer. Lo haría igual, además, con otro gobierno. Cuando Rajoy tuvo que gestionar parte de la crisis, pues también expresé mi apoyo, pero mucho más en esta circunstancia. Y me ha parecido algunas de las opiniones críticas que se han producido sencillamente delirantes, subrayo. Ahora, ya hace poco, pero hasta hace poco estábamos hablando de una dictadura constitucional por estado de alarma. En fin, acabo de oír la tertulia, veo las manifestaciones que vamos a tener, porque las va a haber. Entonces, en fin, me parece esa presunción de que el Gobierno quería hacer un estado de alarma hasta Navidades. En fin, y todo eso, yo creo que hay una parte de delirio en sectores políticos que en fin, me produce realmente sorpresa, ¿no?, de cómo ven a este Gobierno y de cómo es la crítica que se le puede hacer, que por supuesto, cómo no va a tener elementos de crítica en una gestión de esta tarea. La Unión Europea ha puesto en marcha mucho dinero, cosa que no hizo en la anterior crisis, todo hay que decirlo. Pero lógicamente va a exigir determinadas posturas, determinada, no sé si austeridad, pero sí control del déficit, y por lo tanto una vigilancia muy estricta para políticas que parecen no solas de este gobierno. ¿Cree que esa exigencia de austeridad, ese control exhaustivo de las cuentas, puede crear un cisma entre los dos partidos que forman el gobierno hoy? Bueno, va a ser una situación difícil si el déficit y la crisis se prolonga más de lo necesario, eso sin duda. Es verdad que comparado con la situación del 2008, pues yo me alegro extraordinariamente porque es radicalmente distinta. En 2008 el Banco Central Europeo no dio liquidez, no compró bonos de los países de la zona euro y por tanto tuvimos una presión muy fuerte en poco tiempo en las entidades financieras y luego ya también el servicio de la deuda, y ahora hay un plan de reconstrucción. En mi opinión, las cantidades que se han puesto por parte de la Unión Europea, que presumiblemente nos va a corresponder a España, si logramos que la recuperación económica en 2021
en la primera parte del 2021 sea una recuperación económica vigorosa, pues podremos tener que tomar medidas de contención del gasto, pero no recortes severos, que sería donde están los problemas y la contradicción. No obstante, sí me parece que hay que ser prudentes cuando se compara con el 2008. He oído a algún miembro del gobierno incluso hablar de los recortes de 2008. Quizá esto pasa siempre. ¿Cuántas veces hemos hablado de los sesgos retrospectivos? En 2008 no hubo recortes, ni en 2009, ni en la mitad del 2000, hasta la mitad del 2010. O sea, el gobierno que presidí hizo un esfuerzo enorme de gasto público hasta que el déficit fue muy alto y había la crisis griega y, por tanto, tuvimos que hacer ahí sí recortes. Por tanto, vamos a ver cómo transcurre 2020 y la primera parte de 2021. Ese será el momento, pero sin duda alguna nos podemos encontrar en una situación difícil, pero le adelanto que si hay que hacer medidas de contención más o menos fuertes o recortes, con gobierno de coalición o sin gobierno de coalición habrá debate interno y tensión interna, porque yo la viví como es normal. O sea, siempre hay una tensión entre ministerios de Economía, Hacienda y los ministerios que tienen el compromiso del gasto. Eso es inevitable, pero bueno, esperemos a su momento. Cuenta la leyenda, porque yo ya no sé qué hay de cierto en ello. Cuando el déficit, como usted señala, efectivamente alcanzó unas cotas muy peligrosas para la estabilidad de la economía española, la leyenda dice que usted recibió 4 llamadas en una noche de Obama, del chino, del otro, de la Unión Europea. ¿Eso es cierto o no es cierto? Antes de que usted saliera aquella mañana en el Parlamento en 2010 a anunciar los famosos recortes que usted ha recordado ahora. No, pues fíjese que es así, las leyendas son, y además uno lo desmiente y sigue leyéndolo, pero de gente que no piensas que lo hace con mala fe, sino que es inconsciente. No, yo no recibí ninguna llamada de presión, ni del Banco Central, ni de Angela Merkel, bueno, menos de Obama. Al revés, Obama hablé con él días después, pero en un tono positivo y constructivo. Era yo el que estaba llamando a Durán y Lleida, a Rajoy, a los grupos parlamentarios para sacar adelante unas medidas que habíamos pactado precisamente porque Grecia necesitaba un paquete de ayuda muy importante y todos los países se nos exigía, especialmente a los que teníamos ya un déficit alto, el poder contener ese gasto. En todo caso, como siempre ocurre, don Carlos, como siempre ocurre, Europa aprendió la lección de una respuesta que no fue acertada ante una crisis como la del 2008, que también fue bastante inesperada. Y casi siempre ocurre. La fortuna es que se aprendió aquella lección y hoy Europa está recuperando fuerza, credibilidad y autoridad con las medidas que está poniendo, a pesar que en el tema sanitario inicialmente pues no hubo una gran coordinación. Mire, eso lo hemos vivido muchas veces, que a veces, casi siempre en la vida, también en política, se aprende con las lecciones, sobre todo cuando te irrumpe como esta. Fíjese, me ha parecido muy negativo el debate político en este país en torno a esta crisis por una razón fundamental que intento explicar cada vez que me dan la oportunidad, como en este amable programa, a pesar de ser lunes, que les he visto en la tertulia un poco excitados, ¿no?, a todos ustedes. Decía, esta no es una crisis de origen político, ni económico, ni social, ni institucional. Es una crisis completamente de un shock externo que debería de tener, desde la mirada de la política y de la opinión pública, yo creo que un acento algo más ponderado, algo más objetivo y algo más de humildad, porque he oído a tantos que nunca dijeron que esto era más que habían dicho que esto era solo una gripe. Ahora, pues, en fin, poco más o menos candidatarse para el Premio Nobel de Medicina. Bueno, el propio gobierno, por ejemplo. Sí, es verdad, todos. Pero seamos sinceros. Podemos ser sinceros con nosotros mismos. Debemos ser sinceros. Hasta prácticamente bien entrado marzo, coincidiendo además con el famoso 8 de marzo, la mayoría de los médicos con los que hablábamos, de los periodistas a los que escuchábamos, de las autoridades sanitarias que escuchábamos, de los think tanks en el mundo, de los servicios de inteligencia más poderosos, como los de Estados Unidos, decían que esto, bueno, pues que era algo más que una gripe, o como una gripe, o parecido a una gripe, que afectaba más a personas mayores. Pero bueno, no existía ni de lejos en nadie, la aproximación a que 15 días después
de los primeros días de marzo íbamos a tener el drama en los hospitales que hemos tenido. Bueno, Esta la es la Organización Mundial de la Salud sí que decía eso. Y, no. y pasó No, documentación al gobierno que sí lo decía. Carlos, póngame negro sobre blanco donde la Organización Mundial de la Salud dijo que esto iba a ser una pandemia que se iba a llevar a cientos de miles de personas de vidas por delante. No lo dijo. Y fíjese, yo le voy a contar la experiencia con las pandemias que yo tuve o con las epidemias que yo tuve. Curiosamente, en 2009 con la gripe A pasó todo lo contrario. Había un estado de alerta, de alarma muy alto por la OMS y por expertos. Recuerdo que cuando surgió en mayo del 2009, estoy hablando, yo me pasaba el día reunido con el comité científico, el comité asesor, sociedades científicas, y la gripe A iba a ser algo muy, muy, muy grave en varios países, entre ellos en España. El gobierno que presidía, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, compramos vacunas para el 60% de la población, nos gastamos 300 millones de euros, que luego resultó que la gripe A no fue nada. Y estábamos en un estado de alerta. O sea, que es que tenemos que admitir cómo la política, no ya el periodismo, que por supuesto es testigo, notario, ¿no?, de todo, pero la política y los gobiernos no se les puede pedir, lamentablemente, que vayan por delante de la ciencia. ¿O es que no hemos visto las incertidumbres científicas que hay sobre este coronavirus? Que las sigue habiendo. No sabemos si los asintomáticos contagian o no. No sabemos por qué a unos países, se sabrá, la ciencia tarda. Yo tengo la teoría de que se determinará por qué a unos países este virus les ha impactado más que a otros. Por supuesto, los que tienen más movilidad, la densidad urbana. Pero habrá algunas razones más específicas. Y esperemos a ver, porque la pandemia no ha terminado. Vamos a ver cuál es el cuadro final de impacto en el mundo. Que a lo mejor resulta que dentro de 6 meses Europa es menos impactada que la gran mayoría después de haber pasado lo que ha pasado. Es decir, que tengamos un poco de humildad, que es una gran virtud, sobre todo cuando estamos hablando de ciencia y de conocimiento, porque todos hemos oído y escuchado a los investigadores que se mueven con certidumbres escasas. La única certidumbre que hemos tenido ya constatada es que esto se contagia persona a persona y que si no tenemos contactos físicos, ¿cómo se deja de contagiar? Eso es evidente. Pero en cuanto al tratamiento, en cuanto a las Carlos, usted que es médico a fuer de periodista, ¿no? Es decir, las manifestaciones patológicas, cómo se manifiesta patológicamente, sigue produciendo un gran desconcierto en la ciencia médica. Si la inmunidad se adquiere o no, si se puede reinfectar una persona o no. Incluso hay pacientes que se les considera ya que pueden ser crónicos del coronavirus. Es un virus insidioso, muy novedoso y que, por tanto, bueno, claro, ¿cómo no va a producir desconcierto y errores en la respuesta? Tengo que preguntarle por tantas cosas, pero si no tiene inconveniente, yo el documento de la OMS, que he tenido el gusto de poder verlo, bueno, y que es público, en cualquier caso, sí que alertaba, todos son fuentes públicas, sí, claro, por supuesto. Alertaba a los gobiernos del peligro que suponía el coronavirus que venía. Pero bueno, esto, es decir, quien quiera puede ir, comprobarlo y según su criterio. No, pero fíjese, yo le puedo asegurar que ese tipo de alerta, no será superior a la del 2009. Y claro, por supuesto que en el mes de febrero, pero repasemos, seamos objetivos, durante el mes de febrero estuvimos con dos casos positivos hasta el 25 de febrero. Don Carlos, seamos objetivos. Y en marzo, el 4 de marzo estábamos en 165 casos positivos. Y prácticamente no sé si había 1 o 2 muertos, o muy pocos muertos. Es decir, bueno, estábamos como cuando empezó la gripe A. Seamos objetivos. Y todos los expertos diciendo que era una gripe a lo mejor un poco más fuerte, que afectaba más. Esta es la verdad. Ahí estaba el estado de la ciencia razonable, el estado medio de la ciencia, lo que un gobierno recibe del estado medio de la ciencia. Y podemos repasar las hemerotecas, podemos repasar el Parlamento. Si se intuía que fuera tan grave, Carlos, ¿cómo es posible que no hubiera ni una sola pregunta parlamentaria en esas fechas? No estaba. Había un debate sobre si era conveniente o no
toman alguna medida, como tienen los planes, por cierto, vigentes que había en ese momento sobre las pandemias, de vacunas, de alguna medida. Yo recuerdo en la gripe A que cerramos un colegio, me parece que en Leganés, porque se dieron unos cuantos positivos, pero no no la virulencia, la extensión, la intensidad que se... Eso no lo advirtió nadie. Nadie es nadie. Alertaban, es posible que ahora los mismos... No, pero lo que pasa siempre en la vida es que a los mismos que he escuchado en su momento decir que esto no era casi nadie, que se estaba exagerando, son los que más inciden en que se actuó tarde. Y yo creo que hay que tener un poco de credibilidad. Yo asumo a quien me venga aquí y me diga que el 5 de marzo dijo vamos a tener miles de muertos. Esto es gravísimo. Esto va a colapsar los hospitales. A ese señor, señora, que me venga y diga y que me demuestre que dijo eso, a ese le digo, por supuesto, tenía usted toda la razón. Lo dijo, pero eso no lo hubo. La Unión Europea advirtió que era por contacto. No advirtió era por contacto personal. No advirtió que iban a colapsar los hospitales, no advirtió que iba a haber miles de muertos. Pero eso ya era una proyección que había que hacer después. Y que tenían que hacer los expertos que tiene la Administración. Que le insisto, con el estado de conocimiento razonable, de opiniones científicas razonables, con los informes y el contenido de cómo son, teniendo como teníamos 2 casos positivos hasta el 25 de febrero y el 4 de marzo el 165, ¿qué me dice? Que el gobierno reacciona la semana siguiente, en la media. Yo no le digo que reaccionara ni antes que unos ni después. Reaccionó más o menos como la mayoría de los gobiernos europeos, como la mayoría, en tiempo digo. En medidas ha reaccionado con más fuerza que muchos y controlando la pandemia a pesar del número grave de víctimas mortales que hemos tenido y de casos positivos. Esto es la verdad. Y además, en fin, insisto, Carlos, no se puede poner el análisis crítico igual ante una decisión política, ante una gestión económica, que ante un shock externo como es este. Y además un shock no previsto ni previsible. Dígame si ha habido algún think tank del mundo. La CIA, ustedes que algunos de los que hablan siempre muchas veces de la CIA y los informes, algún servicio de inteligencia, algo que predijera que íbamos a vivir lo que hemos vivido durante los meses de marzo, abril, en el mundo, y mayo, y que estamos viviendo. No lo hay. Cójase 6 meses antes los mejores think tanks del mundo, los mejores laboratorios, los mejores investigadores, las mejores agencias de inteligencia. Esta es la verdad verdadera. A partir de ahí, oiga, se puede usar para hacer crítica, por supuesto, estamos en una democracia, a pesar de los que hablan de la dictadura constitucional, se puede obtener. Hay cosas que llevo mal la mala fe en la crítica y en el debate político. Llevo mal que se pensara que autorizar una manifestación se hizo por poner la ideología por encima del derecho a la salud. Lo llevo mal. Como llevo mal que se piense que ha habido gobiernos de un lado o de otro, que con las residencias no tuvieron ningún elemento de sensibilidad para decir, pues nada, que fallezcan ahí. No pienso eso de nadie, porque la democracia es también un sistema basado en la buena fe. En la buena fe. No pienso eso de nadie. Se puede criticar la gestión, todo lo que se quiera, pero por favor. Y dígame, le tengo que preguntar por tantas cosas que si nos fijamos en esto, ¿usted hubiera derogado la reforma laboral pactándola con Bildu? Bueno, ni se ha derogado ni el pacto. Yo le puedo decir... El papel está ahí firmado, ¿eh? Sí, bueno, pero el papel, oiga, no, eso sí que podemos decir que desde que se firma una intención política a que se produzca. Le diré 2 cosas sobre Bildu, para distinguir un poco los temas. También hablo de reforma laboral, sobre Bildu. Yo entiendo al gobierno, entiendo por qué he tenido situaciones difíciles de que tenía que sacar la prórroga del estado de alarma y por tanto tenía que buscar esa mayoría parlamentaria garantizada, porque usted no sabe lo que es vivir la hora que yo viví en mayo de 2010, cuando yo sabía que tenía que sacar los recortes porque si no nuestra economía sufría, y tenía el principal partido de la oposición esperando a que el gobierno y el país se fuera por el precipicio. Y gracias a Durán y Lleida, no a Artur Mas, sino a Durán y Lleida,
pues pude sacar aquellos recortes. Yo sé lo que es vivir eso. Y por tanto, con Bildu y con quien hiciera falta en el Parlamento, porque lo que se jugaba el estado de alarma y la prórroga es muy importante. 2, sobre la reforma laboral. Mire, yo creo que el que tengamos buenos empleos en nuestro país, vi lo que supuso una crisis económica como la del 2008 y la increíble elevación de la tasa de paro y destrucción de empleo, no depende tanto de las leyes laborales ni del contrato, depende de que tengamos una economía productiva que genere buenos empleos y de calidad. Y por tanto, en fin, claro que hay cosas que mejorar en la reforma laboral, por supuesto, sobre todo en lo que es la capacidad de negociación, los convenios, las subcontratas, pero me gustaría que el debate político y el debate económico no girara solo o principalmente en torno a la reforma laboral, sino a qué empleos produce nuestra economía, porque los empleos no se consiguen con contratos, sino con actividad económica. Entonces está sobrevalorado el debate sobre la legislación laboral, en mi opinión. Total, que el papel es una filfa, entonces, que no hay que prestar atención. El papel es una declaración de compromiso que, como además ni Bildu ni el PSOE juntos tienen mayoría en el Parlamento, pues como todo el mundo sabe, pues no se podría realizar sin más. Es una declaración política de intención, porque no pueden operar desde ese acuerdo para traducirlo. Ya llegará el debate de la reforma laboral e insisto, espero que a ese debate se antepongan los debates que me parecen extraordinariamente importantes de la Comisión de Reconstrucción, que me parece una buena idea, que el país pueda tener un debate y la suma de esfuerzos y acuerdos y consensos para ver qué líneas y qué decisiones fundamentales de política económica y de política social se adoptan para la reconstrucción. Que tendríamos que intentar volcar esa comisión. A mí me gustaría que la Comisión de Reconstrucción fuera la comisión básicamente de apoyo a la investigación, a la ciencia, a la innovación, a todo ese campo que hará que nuestra economía pueda ser más productiva y tener mejores empleos. Ese es el gran reto desde siempre de la economía española, por cierto. Me ha concedido usted 30 minutos, me quedan 5 nada más, con lo cual, y le tengo que preguntar algunas cosas. Hoy informa el diario El Mundo que el embajador de España, el señor Morodo, cuando era usted presidente, realizó una serie de pagos a la mano derecha del vicepresidente de Hugo Chávez, el señor Rangel. Lo ha detectado la agencia tributaria. De esas irregularidades supuestas que se le atribuyen al señor Morodo, ¿tuvo usted algún tipo de conocimiento? ¿Qué piensa ahora cuando las ha conocido? En absoluto, como usted puede imaginar, que además, sí, fue un embajador que no tuve con él una especial relación, pero era embajador de mi gobierno, no eludiré. A partir de ahí, bueno, pues por supuesto que actúe la justicia y que todas las responsabilidades que se determinen, pues que se establezcan con nitidez, solo faltaría, ¿no? Mis compañeros, Ignacio Camacho le quiere preguntar, no sé si por el viaje de Delcy Rodríguez a España, Ignacio, o por la relación con los Estados Unidos del señor Rodríguez Zapatero, que a tenor de las últimas declaraciones es cuando menos complicada. Ignacio. Bueno, buenos días, señor presidente. Bueno, ya le he hecho la pregunta Carlos Herrera. No, es que publica hoy, como habrá visto usted, el diario ABC, un documento de inteligencia militar venezolana admitiendo unos pagos al Movimiento 5 Estrellas de Italia, que está ahora en el gobierno, unos pagos de 3,5 millones, me parece que eran de euros. Y bueno, por relación con esto y dadas sus buenas relaciones y su buena información sobre Venezuela y sobre el gobierno venezolano, quería preguntarle si tiene usted información que pueda ilustrar o aclarar el famoso viaje, la famosa escala de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España. ¿Usted nos puede aclarar qué vino a hacer la vicepresidenta aquí? La verdad es que Venezuela siempre es una fuente de información. Para mí, en mi caso, es una fuente de tener que aclarar muchas cosas, porque al señor Herrera se lo he manifestado en más de un momento. Es uno de los casos políticos, podríamos denominarlo así, en donde más sorpresas me he llevado en cuanto a cómo se cuentan las cosas que pasan y cómo son las que yo conozco y he vivido.
Pero bueno, este es un tema que nos dará. Por tanto, todas las informaciones que se producen desde el momento de Venezuela, así, de momento, hasta que no se confirmen, no las doy por buenas. Porque es así, y esa es mi experiencia. A partir de ahí, no tengo información en concreto sobre la escala de Delcy Rodríguez. Conozco lo que he conocido por los medios de comunicación, básicamente. Y usted no estaba avisado, perdóneme, presidente, usted no estaba avisado. No. Y me parece que una vez más, en fin, todo esto, o sea, lo que se produjo con lo de Delcy Rodríguez me pareció insólito plus, porque fíjese, claro, esto sería contarle casi mi experiencia de los últimos años vital, ¿no? Pero Delcy Rodríguez, con la que tengo una buena relación, porque he pasado muchas horas dialogando y negociando con ella y con su hermano, sin duda alguna la parte y la sensibilidad que más ha estado por los acuerdos, por el diálogo, a la que más llama la oposición permanentemente. O sea, todos los de la oposición están todo el día hablando con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez. Entonces me parecía que estaba viviendo un proceso de insólito, porque yo estaba en Venezuela y si después, aunque no estuviera en Venezuela, sabía que estaban, y también les llaman las autoridades americanas, precisamente a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez. Y por tanto, pues me pareció todo insólito, tan exagerado, tan equivocado. La aproximación a Venezuela, me parece, el tiempo, en fin, no tenga ninguna duda que me está dando la razón, pero me la dará mucho más. La aproximación convencional que se hace desde muchos lugares políticos y de opinión hacia Venezuela es tan equivocada. Fíjese que ya va para más de año y medio que se reconoció a Guaidó, que se decía que iba a caer Maduro, todas las baterías, todas las sanciones, todos los bloqueos, y ahí estamos, y ahí estaremos. ¿El presidente González también es equivocada, presidente? Pues mire, yo creo, sobre Venezuela. Yo creo que sobre Venezuela, de los responsables políticos conocidos o que hemos tenido responsabilidades, quien más tiempo, con diferencia, horas, conocimiento de personas, de hechos, de datos, ha estado sobre Venezuela, pues con toda modestia y humildad soy yo. Y la mejor prueba, si yo les invito, es decir, repasen ustedes todo lo que han dicho desde República Dominicana, desde Guaidó. Nada se ha cumplido, nada de lo que les dijeron que habría que iba a pasar. Y yo las veces que he tenido la oportunidad de decirlo públicamente, es decir, parten de un análisis equivocado, se van a equivocar, no van a tumbar al gobierno de Maduro. La única salida para Venezuela es un diálogo y un acuerdo. ¿Que hay algunos que no quieren? Bueno, muy bien, pues oiga, la administración Trump sabrá a dónde va. No le ha faltado, no tiene tiempo suficiente, más de año y medio con Guaidó, que lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica. Este es el balance. ¿Que se quiere ver? Bueno, muy bien. Pues nada, oiga, si es que Estados Unidos, como todos, pues comete grandes errores, tiene grandes aciertos, pero en la escena internacional en las últimas décadas, pues ahí están los ejemplos, ¿no? ¿O acaso Irak, Afganistán son ejemplos brillantes de afrontar problemas y soluciones? Bueno, luego la última pregunta se la cedo a Paco Rosell, queda tiempo para una nada más. Paco, con una celeridad impropia de tu... Bueno, la verdad es que la oportunidad de entrevistar al expresidente Zapatero siempre es muy, muy sugerente. Simplemente aclararle con relación al coronavirus y sin entrar en polémica que en febrero ya había iniciativas de la oposición preguntando sobre este asunto. Pero yo quiero preguntarle, hablar de otros temas. Uno, que me confirmara si, porque ha hecho referencia a aquella célebre cena con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, que duró bastante. Me gustaría confirmar, para ver si se trata de una leyenda urbana o realmente es así, que ellos le confirmaron que le votaban a usted, eso por un lado. Y por otro lado, con relación a la información que damos hoy sobre Venezuela, me ha sorprendido un poco la afirmación que ha dicho usted, ahí estamos, ¿no? Como una identificación con el propio régimen que me parece que es muy, muy llamativo, pero Morodo no era un embajador más, teniendo en cuenta que en aquella época se hicieron grandes negocios con Chávez, con el asunto aquel de las patrulleras, que tuvo bastante problemas, como usted sabe, y grandes conflictos internacionales con Estados Unidos. Y en segundo lugar, me gustaría, el otro día,
en el vídeo que usted, en una intervención en el Grupo de Puebla, en el que decía que tenían que hacer todo lo necesario para hacer imposible Estados Unidos. Me gustaría que me respondiera primero la aclaración inicial y a estas dos preguntas. Gracias. Sí, no, lo del vídeo de Estados Unidos me resulta bien interesante, porque ese es un debate que hicimos el Grupo de Puebla el 15 de mayo. Y y era, por supuesto, que estaba en YouTube, era público, y hace 15 días después me parece que desde Vox Florida, un corte que cortan justo el momento en que yo digo hay que poner a Estados Unidos en una situación imposible, ¿no? Que obviamente si se ve todo el contexto, se entiende que yo estaba hablando de una defensa del multilateralismo, que me preocupaba mucho que Estados Unidos hubiera salido de la OMS, que estuviera como estaba en la OMC, que había que recuperar el multilateralismo porque las crisis hoy son globales, como hemos visto con el coronavirus, y que había que poner a Estados Unidos en una situación imposible para que volviera al multilateralismo, y que eso tenía que contribuir a China, a Estados Unidos. Ese era el sentido. Es decir, luego he visto que la deriva era que yo alentaba un poco más o menos que una revolución, fíjese, don Carlos, uno de León, no de la calle Rodríguez del Valle de León, que alentaba nada más y nada menos que una revolución popular en Estados Unidos. Porque claro, es que vivimos en un momento que es que realmente nada sorprende, ¿no? El delirio y el negacionismo está llegando a cotas que yo jamás podía imaginar. Y por tanto, por lo de que me decía de Venezuela, no digo que ahí estamos los que hemos opinado que la vía era equivocada, y es equivocada. Y ahí estoy esperando a que se haga una autocrítica por los que han defendido que la vía para darle una salida razonable a la situación y al conflicto de Venezuela era máxima presión, máxima sanción y intentar tumbar al gobierno de Maduro. Y se lo he dicho lo he explicado una y otra vez. Como se parte de un análisis falso de cuál es la situación de origen de Venezuela, pues toda la estrategia que se ha marcado es un grave error. Que nos divierte, bueno, que es útil políticamente situar al chavismo y a Maduro y tal para aquí relacionarlo con Podemos. Muy bien, pues esos análisis de corto plazo no sirven para nada, de intención superficial, tontona, porque la prueba de ello es que desde que empezaron con lo que el chavismo y Podemos, mire, Podemos en el gobierno y Maduro en el gobierno. Esta es la resultante de quienes hacen los análisis profundamente equivocados. No sé si con buena o con mala intención, pero profundamente equivocados. ¿Que quieren tomar nota? Pues pueden tomar nota. Y sobre el embajador, ya le he comentado, pues que adelante con todas las responsabilidades que haya podido asumir. Lo que sí le puedo asegurar es que, por supuesto, la justicia va a actuar como en todos los casos y como afortunadamente tenemos un Estado de Derecho, con toda independencia y con todas garantías. Son y 43, me quedan 100. No, puede seguir, don Carlos, y yo estoy encantado, a pesar de ser el último. ¿Usted cree que caerá el gobierno de Maduro? ¿Sería bueno para Venezuela que cayera el gobierno de Maduro? No, yo creo que es bueno. Lo que es bueno para Venezuela es que haya un pacto, un acuerdo, un entendimiento, que vayamos a unas elecciones legislativas. Ahora se ha reformado el CNE este fin de semana y seguramente, aunque han entrado 2 personas claramente de oposición en el Consejo Nacional Electoral y que va a haber elecciones en diciembre, habrá quien quiera que una parte de la oposición no participe y será un nuevo error. Yo estoy intentando en Venezuela que haya primero paz, que el conflicto no derivara a una... Eso me he empleado a fondo. 2, que haya un consenso básico entre las partes de convivencia y, por supuesto, que todo se sustancie democráticamente. Pero fíjese, claro, hay muchas críticas que hacer, por supuesto, al gobierno de Maduro, pero claro, es que la oposición hace pocas semanas apareció el señor Guaidó vinculado con un grupo de seguridad privada que parecía que iban a entrar y que iban a hacer acciones de fuerza en Venezuela. Esa es la realidad. Es decir, si alguien piensa que estamos en un conflicto en el que hay unos que son buenos y otros malos, pues, en fin, se equivoca. Y si no, el tiempo nos va a dar razón. ¿Y cuánto va a durar Maduro? Pues no sé. La pregunta a lo mejor es cuánto va a durar Trump. Uh-huh. Bueno, Trump tiene unas elecciones, se somete a ellas y... Bueno, pues fíjese que, o sea,
No, imagínese cuál pueda ser el resultado político si en noviembre pierde Trump y sigue Maduro. ¿Se imagina qué va a decir Latinoamérica y qué va a decir Maduro? Pues yo creo, sinceramente, que hay una estrategia que ha fallado estrepitosamente. Y mientras no se asuma eso, pues oiga, yo creo que hay que asumir, no pasa nada. Si todos debemos de intentar querer para Venezuela lo mismo, que haya paz, que la gente viva con dignidad, que no tenga la situación económica así, y se disputen las cosas en las urnas, democráticamente, como hacemos aquí, como todos deseamos. A partir de ahí, cuando uno se pone en el fanatismo, en el radicalismo, pierde la visión de las cosas. Esta es mi experiencia, hay que ser ponderado. Ni Podemos es tan bueno para unos, ni tan malo, ni unas cosas en otras, ni incluso pues ni la COPE, ni todo tiene sus matices, ¿no? A pesar de que los lunes les veo un poco... Bueno, y los martes y los miércoles, créanme, ¿eh? Me alegro mucho de saludarle, querido amigo, querido presidente, y le deseo lo mejor, ya lo sabe. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo. Ahora espero que la próxima vez que nos veamos sea en León. Espero que sí, en los sitios que usted y yo sabemos. Exactamente. Son y 46.